Introducción. En este ensayo se abordará el caso de Juan, un individuo que ha enfrentado serias vulneraciones a sus derechos procesales. Se analizarán las implicaciones de estas violaciones, haciendo énfasis en los principios del derecho procesal, y se fundamentará nuestra argumentación en la ley y la jurisprudencia, especialmente en el contexto del Código General del Proceso Colombiano. Resumen del caso. Juan fue acusado de un delito. Durante el proceso judicial se presentaron varias irregularidades que comprometieron su derecho a un juicio justo. Entre las vulneraciones más significativas se encuentra la falta de acceso a una defensa adecuada y la falta de imparcialidad en la actuación del juez. Estas situaciones no solo afectan a Juan, sino que también socavan la confianza en el sistema judicial colombiano. Argumentación en la ley y la jurisprudencia. La Constitución y diversas leyes procesales establecen claramente los derechos de los acusados y los principios que debe regir el proceso judicial. Por ejemplo, el artículo 228 de la Constitución Política de Colombia establece la prevalencia del derecho sustancial, lo que implica que el proceso debe ser un medio para garantizar la efectividad de los derechos de las personas. Además, la jurisprudencia y la Corte Suprema ha reiterado la importancia de respetar los derechos procesales como garantía de un sistema judicial justo y equitativo. La Corte Constitucional ha señalado en múltiples ocasiones que el respeto a los derechos fundamentales en el proceso judicial es esencial para la legitimidad del sistema de justicia. En la sentencia C-083 de 2015 se reafirmó que la protección de los derechos fundamentales en el proceso es un imperativo que debe ser garantizado por el Estado. Esto implica que cualquier vulneración de estos derechos no solo afecta al individuo, sino que también socava la confianza en el sistema judicial en su conjunto. ¿Cuáles son los principios del derecho procesal que se han violado en este caso? Principio al debido proceso y a la defensa. Según el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia, toda persona tiene derecho a ser asistida por un abogado, a un debido proceso público, a presentar pruebas y controvertir las que se alleguen en su contra. Esto con el fin de tener un proceso justo y legal y que el juez proceda a proferir una sentencia justa. En el caso de Juan, estos principios se están vulnerando ante la imposibilidad de Juan de comunicarse con David, su abogado, antes de la audiencia para preparar su defensa. Asimismo, la presentación de un video de seguridad de baja calidad como prueba, cuya autenticidad ha sido cuestionada y del cual el abogado no ha tenido la posibilidad de impugnar su admisibilidad, plantea serias dudas en el proceso, ya que sienta la posibilidad de violación de esos dos principios. Es necesario brindar la posibilidad al abogado defensor de ejercer este principio a la prueba presentada por la Fiscalía, con el fin de garantizar un juicio justo a Juan. Principio de igualdad de las partes ante la ley procesal y el proceso. En este caso es evidente la violación de este principio, ya que el juez se muestra sesgado ante la fiscal Laura, permitiendo objeciones continuas de parte de esta y limitando las objeciones de la defensa. Se muestra una clara vulneración de este principio al no garantizarse a la Juan recibir el mismo trato ni gozar de las mismas oportunidades y condiciones equivalentes para la defensa de sus intereses, ya que la dificultad de comunicación entre el abogado defensor David y su cliente Juan y la falta de acceso a la evidencia clave impiden que la defensa prepare adecuadamente su estrategia. Imparcialidad del funcionario judicial. El comportamiento del juez, que muestra un evidente sesgo hacia la fiscalía, vulnera el principio de imparcialidad. El juez debe actuar como un árbitro neutral, entendiendo esta neutralidad como el estado de la conciencia libre de sentimientos o de intereses capaces de influir en el juicio, garantizando que ambas partes tengan la oportunidad de presentar sus argumentos y pruebas de manera equitativa. Esto está en línea con el artículo 4 del Código General del Proceso Colombiano, que establece la obligación del juez de ser imparcial. Recordemos que el juez, al aplicar el derecho en el ejercicio del poder jurisdiccional, no puede lícitamente inclinar la balanza de la justicia a favor de uno o de otro por razones subjetivas o personales. Su criterio tiene que ser equilibrado y manifestado con absoluta imparcialidad y moralidad. Una justicia afectada por intereses afectivos, políticos, económicos o sociales no es justicia. Principio de la verdad procesal. La situación descrita también afecta el principio de la verdad procesal, que busca que el proceso judicial llegue a la verdad real de los hechos. Si David, el abogado defensor, no puede acceder a la evidencia y cuestionar su validez, se compromete la capacidad del juez para llegar a una decisión justa y fundamentada.
Principio de contradicción o de audiencia bilateral. Este principio se entiende como las oportunidades que se le brinda a cada una de las partes de ejercer su defensa, tanto interviniendo como defendiéndose, atacando y probando su inocencia. Estas oportunidades no solo son definidas por su cantidad, sino por su calidad. En nuestro caso, en mención, vemos cómo este principio es vulnerado por el juez al interrumpir continuamente a David, el abogado defensor, y permitiendo objeciones continuas de la Fiscalía, mientras que limita las objeciones de la defensa. ¿Cómo podrían haberse aplicado correctamente estos principios para garantizar un juicio justo? Para garantizar un juicio justo en el caso de Juan, los principios del derecho procesal deben ser aplicados de manera adecuada. A continuación, se presentan algunas formas en que estos principios podrían haberse implementado correctamente. Principio del debido proceso y principio de defensa. Primero, hay que recordar que el fin de cada proceso es que éste nos lleve a la sentencia justa, dejándonos una recta y cumplida administración de justicia, la seguridad jurídica y la fundamentación de las resoluciones judiciales conforme al derecho. Se debe asegurar que Juan, el acusado, y David, el abogado, tengan acceso completo a la prueba antes del juicio. Esto incluye la entrega oportuna de la evidencia, como lo es el video de seguridad, para su estudio, validez y para que la defensa pueda prepararse adecuada y oportunamente. Se debe permitir que la defensa presente sus propias pruebas y testigos, ya que, como el caso lo menciona, solo existe una testigo ocular del hecho, garantizando que se escuchen todos los argumentos y se consideren todas las perspectivas. Es necesario seguir un procedimiento judicial que respete todas las garantías legales, asegurando que cada etapa del proceso se realice de acuerdo con la ley y que se respeten los derechos de todas las partes involucradas, no solo en beneficio de los fines del proceso, sino también en provecho de los propios litigantes, pues es lo que les ofrece el espacio para realizar la defensa de sus intereses. Principio de igualdad de las partes ante la ley procesal y del proceso. Cabe mencionar que, como consagra el artículo 7º de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, todos son iguales ante la ley y tienen sin distinción derecho a igual protección de la ley. No debe existir por parte del juez conflicto de intereses o sesgo alguno hacia alguna de las partes, ya que tanto la fiscal como el acusado tienen el derecho de presentar sus testimonios, sus pruebas, sus argumentos orales o escritos y asimismo objetar o refutar las pruebas. Adicional a esto, debe existir un equilibrio procesal. Es necesario que el juez escuche por igual a las partes involucradas en el proceso, con el fin que los sujetos procesales reciban un trato justo y equitativo. Por último, y no menos importante, puntualizar que es deber de los funcionarios judiciales respetar, garantizar y velar por la salvaguarda de los derechos de quienes intervienen en el proceso, como lo recita el artículo 9 de la Ley 270 de 1996. Imparcialidad del funcionario judicial. El juez debe actuar de manera imparcial, con rectitud, evitando cualquier comportamiento que pueda percibirse como sesgado. Esto incluye no interrumpir de manera desproporcionada la defensa y permitir que ambas partes presenten sus argumentos sin perjuicios de ningún tipo. Es de recordar que el juez es un árbitro y su labor debe estar apoyada en una transparente aplicación del derecho, de manera imparcial, independiente y autónoma. Principio de la verdad procesal. Se debe tener claro que este principio es el que le brinda seguridad jurídica al proceso. El juez debe garantizar que la evidencia presentada se evalúe de manera objetiva, transparente, sin prejuicios y que se base en hechos comprobados. Asimismo, debe dar la oportunidad de que David realice la revisión y evaluación de esta y se le permita cuestionarla. Por otra parte, el juez debe dar la oportunidad a la defensa de presentar sus argumentos y ejercer su parte del proceso, ya que el sesgo evidente que presenta hacia la fiscalía es complejo llegar a la verdad real de los hechos. Principio de contradicción o de audiencia bilateral. Se debe dar la oportunidad a David, el abogado, y sobre todo a Juan, el acusado, de que reaccione ante cada acción que tiene la fiscal, ya que es derecho de Juan el defenderse de lo que se le está acusando. ¿Qué acciones deben tomarse para abordar las irregularidades observadas durante la audiencia? Para abordar las irregularidades observadas durante la audiencia y garantizar un juicio justo y una sentencia absolutoria o condenatoria real, se pueden tomar las siguientes acciones. Revisión de la evidencia. Solicitar la revisión de la prueba,
que en este caso es el video de seguridad, presentado durante la audiencia por la Fiscalía, considerando que esta es de baja calidad y con ella no se puede corroborar que la persona que cometió el hurto sea Juan. Solicitud de nulidad relativa. La defensa puede solicitar la nulidad relativa de la prueba, en este caso el video, por su baja calidad, porque su contenido no es claro, no se puede verificar adecuadamente y no es posible identificar que la persona involucrada que cometió el hurto era Juan. Queja formal ante la Comisión Seccional y o Nacional de Disciplina Judicial. Es posible que la defensa interponga una queja formal ante la Comisión Seccional y o Nacional de Disciplina Judicial o el Consejo Superior de la Judicatura. Las implicaciones legales y éticas de las violaciones de los principios del derecho procesal en el caso de Juan pueden ser significativos y abarcar varios aspectos. Implicaciones legales, nulidad de actuaciones. Las violaciones de los principios del derecho procesal, como al debido proceso o a la defensa, pueden acarrear la nulidad de las actuaciones judiciales. Esto significa que cualquier decisión tomada en el marco de estas irregularidades podría ser considerada inválida y, por tanto, susceptible de ser anulada por un tribunal superior. Es de aclarar que también se podría llegar a la declaración de una nulidad del proceso. Apelación e impugnación. La defensa de Juan tiene el derecho de presentar recurso de apelación con el fin de impugnar cualquier decisión que se haya tomado por parte del juez y con la cual Juan no se encuentre de acuerdo debido a que se violentaron sus derechos procesales. Sanciones. Dependiendo de la gravedad de las violaciones, el juez podría enfrentar sanciones disciplinarias de acuerdo con la Ley 734 de 2002. Implicaciones éticas. Pérdida de confianza en el sistema judicial colombiano. La violación de los principios del derecho procesal colombiano, en este caso, lacera la confianza de las personas en el sistema judicial. La percepción que queda tanto en el abogado litigante como en el acusado es que el sistema colombiano y sus jueces no actúan bajo los principios de imparcialidad, independencia y autonomía, comprometiendo la integridad de los procesos judiciales y la ética profesional de quienes administran justicia. Violación de los derechos fundamentales. Las violaciones de los principios del derecho procesal, en el caso de Juan, pueden ser vistas como una violación de sus derechos fundamentales, teniendo en cuenta el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia, lo que lleva a plantearse cuestiones éticas sobre el respeto a la dignidad y la justicia. Esto es especialmente relevante en situaciones donde se espera que el sistema judicial proteja los derechos de todos los individuos. Percepción de impunidad. Las violaciones de los principios del derecho procesal no solo afectan a las partes involucradas directamente, también tienen un impacto en la sociedad, al contribuir a la percepción de impunidad y falta de justicia, lo que fomenta un crecimiento de la desconfianza en el sistema judicial colombiano. Conclusión. El caso de Juan ilustra cómo las vulneraciones a los principios del derecho procesal pueden tener consecuencias devastadoras para un individuo. Es fundamental que el sistema judicial respete y garantice estos principios para asegurar la justicia y la equidad. La protección de los derechos procesales no solo es un deber legal, sino también un imperativo ético que debe guiar la actuación de todos los actores del sistema judicial. El derecho procesal en Colombia como un sistema de garantías se presenta como un pilar fundamental para la protección de los derechos de los ciudadanos y la consolidación de un Estado social de derecho. Sin embargo, es crucial adoptar un enfoque crítico sobre su funcionamiento y efectividad en la práctica, a pesar de que la Constitución y el Código General del Proceso establecen un marco normativo robusto que busca garantizar el debido proceso. La realidad muestra que existen múltiples desafíos que comprometen la efectividad de estas garantías. Uno de los aspectos más preocupantes en la disparidad en el acceso a la justicia, a menudo los ciudadanos más vulnerables enfrentan barreras significativas que limitan su capacidad para ejercer sus derechos procesales. La falta de recursos económicos, la escasez de información y la complejidad del sistema judicial pueden llevar a que muchos no puedan defenderse adecuadamente. Esto plantea la pregunta: ¿realmente el sistema procesal colombiano es accesible para todos? La respuesta lastimosamente es negativa. Además, la imparcialidad y la independencia del Poder Judicial son elementos esenciales para la legitimidad del sistema. Sin embargo, la percepción de corrupción, la influencia política y la falta de capacitación adecuada en algunos sectores del sistema judicial pueden erosionar la confianza pública.
La justicia no solo debe ser imparcial en teoría, sino que también en la práctica. La falta de confianza en el sistema judicial puede llevar a una cultura de impunidad, donde los derechos de los ciudadanos son vulnerados sin consecuencias. En conclusión, el derecho procesal en Colombia tiene el potencial de ser un sistema de garantías efectivo, pero su implementación enfrenta serios obstáculos. Es imperativo que se realicen esfuerzos concertados para abordar las desigualdades en el acceso a la justicia, fortalecer la independencia judicial y promover una cultura de respeto por los derechos humanos. No solo así podremos avanzar hacia un sistema judicial que no solo sea justo en teoría, sino que también lo sea en la práctica, garantizando que todos los ciudadanos, sin excepción, puedan ejercer sus derechos y acceder a la justicia de manera efectiva. La construcción de un sistema de garantías robusto es un desafío colectivo que requiere la participación activa de todos los actores de la sociedad, desde el Estado hasta los ciudadanos. A través de este análisis esperamos haber resaltado la importancia de los principios del derecho procesal y la necesidad de su observancia para garantizar un sistema judicial que realmente proteja los derechos de todos los ciudadanos. La defensa de estos principios es esencial para la construcción de una sociedad justa y equitativa, donde cada individuo pueda confiar en que sus derechos serán respetados y protegidos.